Ahí está. Bien, a ver, el examen traté de hacerlo lo más accesible posible, ¿sí? No había exhibición en el ramo, eso no era posible, lo determina la universidad misma el, y el departamento, así que ahí no había mucha opción. Así que lo que hice fue hacer una propuesta que este examen pueda hacerse individualmente o en grupos o parejas con un tope máximo de 5 personas. ¿Sí? Es decir, puede hacerlo solo, sola, en pareja, con 3 personas, con 4 personas y hasta con 5 personas. ¿Sí? Hay que enviarlo el día miércoles hasta las 11:55 de la noche a mi correo. Y básicamente es una especie de manifiesto o síntesis un poquito de lo que en grupos o individualmente consideren que es lo más importante que hemos visto y cómo se aplica a su profesión. ¿Sí? Entonces por eso el punto 1 dice, describe a su profesión desde su propia perspectiva personal y profesional, y en esa descripción deben incorporar con bastante claridad cuál es el fin que ven de la carrera, cuál es el sentido que para ustedes tiene la carrera en lo profesional, en lo personal también, ¿sí? ¿Qué importancia, la importancia que otorga a lo que hace como profesional? Es decir, si soy terapeuta, ¿cuál es el sentido o el valor que le otorgo al ejercicio de la profesión de terapia ocupacional? ¿Sí? En el espacio social, en el espacio familiar, en qué aporta, ¿sí? Y luego la C, los valores que cree fundamentales en su profesión. Aquí quizás solamente hay que puntualizar, ¿sí? Cuando uno busca valores, si googlean valores, va a aparecer un listado gigante, ¿sí? Básicamente allí lo que yo me refiero por valores es qué es importante para usted y para su grupo con respecto a su profesión, ¿sí? Es importante, por ejemplo, la ayuda, es importante el entregar salud a las personas, ¿sí? ¿Qué entiendo por salud? A eso me refiero con valores, es decir, desde su perspectiva, ¿qué es importante para ustedes en el ejercicio de su profesión? ¿Y qué debiese ser importante para ustedes, desde su perspectiva, para alguien que ejerce su profesión? ¿Sí? ¿Cómo debiese ser un terapeuta ocupacional? ¿Qué debiese valorar? Debiese valorar, por ejemplo, a la persona, debiese valorar su trabajo y el trabajo de los demás colegas, ¿sí? A eso me refiero. Hasta ahí el punto 1. ¿Queda más o menos claro? Sí. Ya. Si tienen preguntas, háganmelas nomás, porque recuerden que al final, como somos tan poquitos, tan poquitas, eso les puede servir a sus compañeros, ¿ya? La 2, en ese manifiesto, debe incluir entonces, además, principios éticos que acepta como orientadores de su acción profesional. Es decir, deben indicarme qué elementos de la Constitución ustedes consideran orientadores de su acción profesional. En eso, porque me llegó una pregunta allí, ¿qué elementos constitucionales son relevantes? Me refiero básicamente a los principios que nosotros vimos de la Constitución, pero especialmente a los bienes jurídicos, ¿sí? Allí, por ejemplo, pueden mencionar o sea, el bien fundamental de la vida como un bien jurídico que ustedes consideran importante y orientador de su profesión, en el sentido que ninguna acción profesional que realice como terapeuta, como kine, como nutricionista, etcétera, puede atentar contra la vida de alguien, ¿sí? A eso me refiero con elementos constitucionales que orientan la profesión, es decir, elementos que están presentes en la Constitución y que me dicen qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿sí? Además debe incluir elementos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Allí me pueden mencionar artículos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y decirme por qué creen que son fundamentales para su profesión en particular, ¿eh? Ahí solamente hay que tratar de ser bien claros y claras y evidenciar que efectivamente leyeron o recogieron elementos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. En la C dice criterios éticos de alguna escuela o autor revisado, ¿sí? Nosotros revisamos muchos criterios éticos, allí solamente le pido que tome uno de esos criterios y me diga por qué usted cree que ese criterio en particular que tomó es relevante para el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, yo podría tomar los criterios que propuso Edgar Morán sobre
la ética y decir que, por ejemplo, desde mi profesión yo creo fundamental los elementos de la comprensión para acercarme a mi paciente, y entre esos elementos de la comprensión sé que van a haber dificultades como bla, 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 bla. Puede ocupar el criterio que quiera de todos los que revisamos, ¿sí? La idea es que allí simplemente usted me muestre que de todos los criterios que revisamos, pueden manejar uno y me lo pueden explicar aplicado a su profesión, ¿ya? Y la letra D, ¿cuáles son las principales consideraciones que hay que tener sobre el paciente? ¿Quién es el paciente para usted y su grupo? ¿Sí? Allí simplemente descríbanme cómo ven al paciente, ¿sí? Para mí, como nutricionista, por ejemplo, mi paciente es alguien que necesita ayuda, que reconoce mi labor y por eso viene a solicitarme ayuda a mí. ¿Sí? Es alguien que simplemente refleja en su perspectiva sobre quién es ese otro con el cual yo estoy, a quien yo estoy atendiendo y trabajando, ¿sí? Y la 3, simplemente como un imaginario, en base a todo lo anterior, descríbame cómo espera que sea su escenario profesional futuro, ¿sí? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la relación con el paciente? ¿Cómo ve la relación con la institución? ¿Cómo se ve a sí mismo o a sí misma ejerciendo la profesión? ¿Sí? Simplemente muéstreme allí un poco cómo imagina su labor futura, ¿sí? Y ese es el examen. Quizás allí, hasta aquí, ¿dudas o consultas? Ninguna. Profe, sí, en la 2 cuando habla Sí, de los elementos constitucionales, me sí, perdí un poco. ¿Se sí. refería a los que salen en la Constitución y los que no atentan contra la vida, o los que nos atentan y ayudan también a la vida? No, no, ahí Como, simplemente yo trataba de mostrar que, primero de lo que revisamos de la Constitución, que fue muy poquito, hay que centrarse especialmente en los bienes jurídicos, ¿sí? Es decir, ese pequeño listado de elementos que la Constitución considera fundamentales. Y de esos elementos, ustedes me dicen cuáles consideran que son más importantes para su profesión. Por eso yo mencionaba el bien jurídico de la vida, porque al final es quizás uno de los más fundamentales que puede orientar el ejercicio de su profesión. Ningún profesional de la salud puede atentar contra la vida de un paciente, ¿sí? Entonces siempre va a orientarnos porque nos va a decir, en todas nuestras acciones profesionales hay que resguardar la vida del paciente. Si soy perfecto. nutricionista, por ejemplo, y viene una persona que quiere hacer una dieta tremenda, ¿sí? Para salir en una película, pero yo me doy cuenta que esos requisitos atentan contra su vida, entonces, claro, allí el bien jurídico de la vida me dice que debo proteger la vida del paciente ante todo, incluso por sobre los requerimientos que ella o él tenga, Perfecto. ¿ya? Muy bien, hasta allí, ¿más dudas o consultas? No, nada. Nada, ya súper, María Francia. A ver. Entonces, lo siguiente que les quería mostrar es que deben fijarse muy bien en la rúbrica, ¿ya? Déjeme, a ver, aquí está. En la rúbrica, en general, traté de ser lo más preciso posible sobre el modo en que se va a calificar cada uno de esos puntos. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a mirar para calificar? Que esté la finalidad de la profesión, que hayan marcado los valores, es decir, cada uno de esos puntos A, B, C y D están aquí en la rúbrica, ¿sí? Y la diferencia básicamente está en si esos elementos aparecen con más claridad o menor claridad. Por ejemplo, en relación a los valores, eh, aquí yo coloco que entre 3 y 6 valores van a tener el puntaje de competente, pero si usted coloca 6 o más valores, entonces va a ser muy competente, ¿sí? A eso me refiero que se fijen en la rúbrica, porque hay ciertos criterios, creo que ese más que ningún otro, que implica un cierto número de elementos en la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando estén haciendo, no sé cómo la vayan a hacer, si se la van a distribuir o entre todos van a dialogarlo. Lo importante es que quien sea que esté haciendo cada uno de esos puntos se fije en la rúbrica. Y eso es el examen, básicamente, ¿sí? Sé que ya estamos en la última parte del semestre, ¿sí? El último esfuerzo. Traté de hacerlo lo más accesible posible, ¿sí? Pero al final tiene que evaluarse, ¿sí? ¿Dudas o consultas? Nada. Profe, ¿me ¿Nada? escucha? ¿Ya? Dígame. Soy Martín. Dígame, Martín. Una consulta. ¿Esta sería la última clase, entre comillas? Sí, efectivamente. Una vez que me envíen el examen, con eso ya Ya. estamos listos y cerramos, ¿sí? Ah, ya, bacán. Sí, así que Y
Dígame. Mientras realizo el examen, si me surge alguna duda, ¿es posible enviarle correo así, estar en contacto? Sí, claro. Recuerda que el examen tiene hasta fecha de entrega. Hasta el miércoles, hasta las Exactamente. 11:55. Hasta Sí. el miércoles. ¿Ya? Entonces, en todo ese lapso usted puede escribirme lo que desee. También por eso intenté que lo tuviesen antes también de estas fechas, porque probablemente es una semana apretada, ¿sí? Con muchas evaluaciones. Entonces, así podían mirarlo previamente y saber, e incluso empezar a hacerlo desde antes si lo deseaban. Ya, gracias. Bien, ya no se preocupe. Eso entonces, jóvenes, si no hay más dudas o consultas, sí, como le explicaba Martín, independientemente de que sea la última sesión, tiene allí mi correo para lo que desee, ¿sí? Si quiere contactarse conmigo, hacerme cualquier consulta, sienta toda la libertad para eso, ¿ya? Yo voy a estar probablemente bien, bien pegado al computador porque hay harto, son fechas de evaluaciones para todo, entonces hay harto trabajo allí que hacer, ¿bien? Eso, jóvenes, entonces, ha sido un gusto, ¿sí? Ojalá les vaya muy bien en el examen, ¿sí? Y estoy ahí a la espera de sus respuestas al correo. Muchas Gracias, gracias, María profe. Ignacia. Chao. Que esté No bien. se preocupe. A ver, Angelina, quedémonos entonces, le explico rápidamente. ¿Alcanzó a escuchar algo de algo o nada de nada? Nada de nada, profe. Ya. Vamos entonces con lo general. A ver. Primero, el examen tiene plazo de entrega hasta el miércoles a las 11. ¿Sí? El examen, ¿usted ya lo vio? ¿Estaba disponible allí en los apuntes? Sí, ya lo tengo descargado. Ah, ya, muy bien. Entonces la idea es que el examen se puede hacer individualmente, en parejas, en grupos de 3, de 4 y hasta 5 personas. ¿Sí? Me da lo mismo, ahí usted tiene para elegir todas esas opciones para realizarlo. ¿Sí? Básicamente es un manifiesto. ¿Qué quiere decir eso? Que es, trato que en este examen ustedes me muestren su perspectiva sobre su propia profesión. ¿Sí? Pero en eso hay que puntualizar ciertos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, como dice el punto 1, en ese manifiesto, o van respondiendo cada punto, usted debe describirme cuál es el fin que usted percibe de su carrera. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, para mí la terapia ocupacional consiste en, y comienzo a describir el fin de la profesión. ¿Sí? ¿Qué hago o cuál es la finalidad de terapia ocupacional en nuestra sociedad? ¿Sí? Luego, en el punto B, trato de indicar la importancia que yo, en particular, o mi grupo, le otorga a lo que hacemos como profesionales. ¿Sí? Si mi profesión es terapia ocupacional, entonces en el punto B yo trato de mostrar por qué, desde mi perspectiva, es importante la terapia ocupacional en nuestro espacio social. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y en la letra C, yo indico los valores que creo que son importantes para sostener en mi profesión. Es decir, lo primero que hay que clarificar ahí es qué es un valor. Un valor simplemente es lo que nosotros creemos que es importante. ¿Sí? Entonces me pregunto, ¿qué es importante para mi carrera? ¿Qué es importante que tuviese cualquier terapeuta ocupacional? Entonces, la respuesta es, por ejemplo, que respete al paciente, que se preocupe por aprender cada vez más, que desarrolle sus conocimientos. ¿Sí? Y esos son los valores que yo creo que son fundamentales en mi profesión. Y explico brevemente por qué creo que son importantes. ¿Bien? Sí. Ok. Y en el punto 2, paso ahora a describir principios éticos que de alguna u otra manera me sirvan para orientar mi acción profesional. En eso yo debo incluir elementos constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en una diapo hablamos de la Constitución y especialmente hablamos de lo que eran los bienes jurídicos. Entonces allí yo le digo, indíqueme, por ejemplo, cuáles de esos bienes jurídicos, como la vida, ¿sí? el respeto a la vida, son fundamentales para guiar su profesión. Y me explica por qué. Es decir, yo considero que el bien jurídico de la vida es uno de los bienes fundamentales y importantes para orientar la labor del terapeuta ocupacional, porque ningún ejercicio profesional puede atentar contra la vida de nuestro paciente. El sentido de nuestra profesión es promover una vida sana, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, en esos elementos constitucionales hay que concentrarse en los bienes jurídicos más que en otra cosa. ¿Bien? Ya.
No hay que meterse necesariamente con esos elementos de subsidiariedad y otras cosas que quizás ahí no eran tan relevantes. En la B, menciono qué elementos de la ley de derechos y deberes del paciente yo creo que son fundamentales para mi profesión, ¿sí? No todos, porque evidentemente hay unos que no necesariamente voy a aplicar. Simplemente le pido que me muestre que miró por allí la ley de derechos y deberes y que de esa extrajo ciertos artículos que usted cree que son fundamentales para su profesión. Por ejemplo, la confidencialidad de la ficha clínica. Entonces usted me dice, desde el ejercicio de mi profesión, la confidencialidad de la ficha clínica que está en el artículo X de la Ley de Derechos y Deberes resulta fundamental para guiar nuestra labor como terapeutas ocupacionales. ¿Por qué? Y me explica muy brevemente por qué. Ya. Quizás allí el C es un poquito más específico, que es de todos los criterios éticos que vimos, Aristóteles, Kant, utilitarismo, etcétera, todos los que revisamos, la ética de la solidaridad, etcétera. Usted me dice cuál cree que es, desde su perspectiva, el más importante para el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, decir, de todos los criterios éticos que revisamos, la ética de la solidaridad resulta fundamental para nuestra profesión porque, por ejemplo, la ética de la solidaridad plantea que todos somos dependientes unos de otros. Y como terapeuta ocupacional, eso resulta muy relevante para nosotros porque bla, 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 bla. ¿Sí? Es decir, en la C simplemente tiene que mostrarme que miró los criterios éticos que hemos visto, de esos fue capaz de sacar uno de esos criterios y explicármelo brevemente. Incluso ahí puede ocupar sus apuntes o lo que hemos hecho en los talleres también. ¿Sí? Lo importante es que me muestre uno de esos criterios. Ya. Y la D es una pregunta más abierta y subjetiva. ¿Sí? Desde su perspectiva, ¿quién es el paciente? ¿Cómo usted piensa o concibe al paciente? Descríbame cómo lo ve, como alguien que necesita ayuda, como alguien que tiene muchas potencialidades y que su labor consiste en desarrollar esas potencialidades, como alguien que, etcétera. ¿Sí? Usted me muestra quién es el paciente para usted. Si se fijan, no tiene tampoco por qué extenderse miles y miles de páginas en eso. Simplemente muéstrame que puede sintetizar una mirada sobre su paciente. Y para finalizar, descríbame, y eso es como un imaginario, cómo sería entonces el escenario ideal para ejercer su profesión. ¿Cómo sería ese lugar profesional que usted espera alcanzar en un momento? Un lugar, por ejemplo, de desarrollo profesional, donde se me permita capacitarme, donde mi paciente sea alguien que se acoge en las instituciones, que se respeta, donde el trabajo con los colegas es dialogado y vamos aprendiendo juntos. Allí simplemente usted me describe desde su perspectiva cómo sería ese espacio. Y eso es. Ya, profe, muchas gracias. ¿Queda claro? Cualquier duda o consulta, sí, escríbame con toda libertad a ese correo, ¿ya? Ya. ¿Hasta qué hora se puede entregar el miércoles? Hasta las 11:55 de la noche. Ya, profe, muchas gracias. No se preocupe, a usted, que le vaya muy bien. Igualmente, adiós. Adiós.